Capítulo 76. Solo pueden vivir en el sueño de Chungi. El cielo estaba gris y cargado de nieve sobre Li Wuding, quien conducía a 3.000 soldados de élite a arrastrarse por la nieve cerca de la zona de almacenamiento del granero del Yan del Sur. El frío hacía que las manos y los pies de estos soldados se sintieran entumecidos al tiempo que avanzaban lentamente. Las partes del cuerpo que no estaban cubiertas se sentían extremadamente irritadas y dolorosas cada vez que tenían que moverse, incluso por instantes. De pronto, un disturbio vino de los cuarteles del Yan del Sur, y los soldados corrieron hacia el oeste con antorchas. Li Wuding aprovechó la oportunidad y rápidamente se escabulló en el área de almacenamiento con sus tropas. La infiltración fue un éxito sin problemas. Sin embargo, precisamente porque fue demasiado fácil, Li Wuding tuvo una sensación de inquietud creciendo dentro de su corazón. Vio que el granero del reino Yan del Sur estaba cerca, y que había un gran silencio en la zona. General. Los soldados esperaban las próximas órdenes de Li Wuding. La respiración de Li Wuding se hizo más y más pesada. Mirando a su alrededor, estaba tan oscuro que no podía ver nada más que la oscuridad total. Más aún, estaba tan silencioso que incluso se podía oír el sonido de una aguja cayendo al suelo. De repente, hubo un destello de luz que venía de la distancia y los ojos de Li Wuding se entrecerraron mientras empezaba a gritar con fuerza. Retirada. Pero ya era demasiado tarde. Las tropas lideradas por Li Wuding pronto fueron rodeadas por los soldados del reino Yan del Sur, los cuales habían estado esperando para emboscarlos aquí de antemano. En un instante, los gritos de batalla sonaron a través de los cielos, como si estuvieran tratando de abrir el oscuro firmamento. Li Wuding no se asustó, en cambio, levantó su espada para resistir al enemigo. Apretó los dientes tan fuerte que casi los rompió. Inspirados por este espíritu feroz, las tropas del Reino del Norte, quienes se habían sentido desanimados, comenzaron a reunir fuerzas para romper este asedio. Sin embargo, después de todo, estaban en los cuarteles del reino Yan del Sur, así que al final, fueron superados en número. Tras varios golpes de espadas, los soldados del reino del norte cayeron uno por uno. La sangre roja caía sobre sus cuerpos, haciéndolos parecer feroces y aterradores. Sue Yan clamó con voz profunda: General Li, no necesita seguir luchando. Si se rinde, aún puede salvar su vida. Tan pronto como estas palabras se pronunciaron, Li Wuding ordenó repentinamente a los soldados que dejaran a un lado el asedio, y se dirigieron al granero. Cuando se acercaron al granero, no quedaban más de 100 soldados del Reino del Norte. Debido a esta complicada situación, Li Wuding condujo a los soldados restantes a esconderse dentro del granero y bloqueó la puerta con todas sus fuerzas. No obstante, fuera del granero había decenas de miles de tropas del Reino Yan del Sur rodeándolos. General Sue, el resto del ejército del Reino del Norte escapó al granero. ¿Deberíamos abrirnos paso rápidamente para evitar que quemen el granero? Un diputado informó de la situación a Sue Yan. Sue Yan sacudió la cabeza. No hay necesidad de eso, ya son una tortuga atrapada dentro de un frasco superíndice 1. Si deciden quemar el granero, ¿no significará eso que también se quemarán vivos? Después de decir eso, Sue Yan fue al granero a negociar. Una vez que estuvo frente al granero, habló alto. He oído hablar mucho del gran general Li y sus logros, pero no deseo luchar una guerra contra el general Li. Además, el emperador del Reino del Norte es bien conocido por ser fatuo y traidor, haciendo la vida de la gente del Reino del Norte miserable. Este tipo de país no merece la protección del general Li. ¿Por qué no se rinde ante el Reino Yan del Sur y salva a esa gente común de su miseria? El Reino Yan del Sur es virtuoso y capaz de nombrar a un gran general como usted. Ciertamente no lo trataremos mal. General Li. Dentro del granero, Li Wuding se limpiaba lentamente la sangre de su rostro. Cuando escuchó la voz de su ayudante temblando y llamando su nombre, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Más de una docena de soldados del Reino del Norte, con todo tipo de heridas, se apoyaban unos a otros. Todos estaban pálidos,
sabiendo que su oportunidad se había perdido y que no había esperanza para el futuro. «General, no hay vuelta atrás para nosotros», el ayudante del general dijo. La voz de este ayudante era como una daga fría, cada una de sus palabras clavadas en el corazón de Lee Woodin. Lee Woodin se quedó sin palabras, se puso de pie y alzó la mirada. Su expresión era como una bandera rota que ondeaba en el fuerte viento, completamente desolada e inquebrantable. Fuera del granero, la voz de Sue Yan persuadiéndolo a rendirse atravesó los oídos de Lee Woodin, como un vino venenoso elaborado con miel. Era el deseo de vivir y una maldición de la lealtad. Dentro del granero, los ojos de los soldados cayeron sobre el cuerpo de Lee Woodin, su mirada 1000 veces más pesada. Respiró profundamente, pero no pudo exhalar. Levantó la cabeza preguntándoles, ¿desean vivir? No se escuchó ni una sola voz, nadie respondió. Todos mantuvieron sus cabezas agachadas en completo silencio. Pensaron, ¿quién no quiere vivir? ¿Quién no querría nacer en una época pacífica y próspera, con una familia completa? Todos eran jóvenes oficiales y soldados en la plenitud de sus vidas. ¿Quién no ha soñado nunca con reprender al cielo y a la tierra? ¿Y quién no ha pensado en un futuro feliz y saludable? Como si hubieran pasado 100 años, el ayudante que antes llamaba a Lee Woodin finalmente hizo un movimiento. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta del granero, paso a paso. Lee Woodin, quien lo miraba sin decir una palabra, no detuvo sus acciones. El ayudante del general, herido por la espada del enemigo, tropezaba con cada paso que daba. La sangre roja goteaba por su pierna y el suelo, dejando un rastro de sangre que se dirigía hacia la puerta del granero. Se paró frente a la puerta del granero, respiró un poco y lentamente extendió su mano. Los ojos de Lee Woodin, al principio sin emociones, se abrieron poco a poco. Porque el ayudante no abrió la puerta. En su lugar, sacó el pliegue de fuego de su ropa. El ayudante del general se dio la vuelta y enseñó los dientes con una sonrisa. Su apariencia era de no más de 19 años, e incluso había un toque de juventud e inexperiencia en su sonrisa mientras encendía el redil de fuego, tarareando una canción. Era una canción folclórica del Reino del Norte, sobre los tiempos de prosperidad y paz. Cuando los oficiales y soldados celebraban eventos, a menudo la cantaban alrededor de la hoguera. Poco a poco, todos los demás oficiales y soldados dentro del granero comenzaron a cantar con él. Sus cantos comenzaron lentamente a eclipsar la voz de Sue Yan tratando de persuadirlos de rendirse. Acompañando la canción, Lee Woodin vio al viejo general San diciéndole que el emperador del Reino del Norte estaba tratando de convertirse en un buen gobernante. Vio la figura de Xiao Yuan en la corte imperial, castigando ferozmente a los ministros corruptos por el sufrimiento de la gente del pueblo. También vio a Xie Chungi riéndose sin piedad de él, con su copa de porcelana llena de vino bajo la luz de la luna. Este joven también le dijo, «General Lee, por los años de las tierras de este país, compartiré el honor y la desgracia con el Reino del Norte». Lee Woodin se rió hasta los cielos. Cantó en voz alta junto a los oficiales y soldados, cuando de repente, algunas lágrimas salieron de sus ojos. El humo negro pronto emergió del granero, y Sue Yan se horrorizó, pidiendo rápidamente agua para apagar el fuego. La canción folclórica del Reino del Norte desapareció gradualmente, sepultada en las furiosas llamas. Las llamas ardieron en el cielo, quemando los cuerpos, huesos y la lealtad de los oficiales y soldados del Reino del Norte. El viento y la nieve aullaron, como si estuvieran comprando el ascenso y la caída de una nación, y los huesos de sus héroes. La canción folclórica del Reino del Norte se elevó gradualmente hacia el cielo desde los cuarteles del Reino Yan del Sur, alejando las nubes negras y deteniendo la nieve que caía. Sin embargo, a cientos de millas de distancia, los refuerzos liderados por Xie Chungi se apresuraban a la ciudad fronteriza, con las raciones militares de emergencia que los acompañaban. El fuego y la luz de la mañana se encendieron juntos, y Xie Chungi entrecerró los ojos al ver el contorno de la ciudad fronteriza no muy lejos. Un soldado le dijo a Xie Chungi, «Subgeneral Xie, mire, la nieve ha dejado de caer y las raciones serán entregadas pronto».
después de que usted y el general Li se reúnan, podremos definitivamente mantener el reino Yan del Sur fuera de nuestras fronteras. Había una luz brillante resplandeciendo dentro de los ojos de Xie Chungi. Era la anticipación de poder luchar junto a Li Wudin. Debido a que el tiempo mejoraba, los soldados que entregaban las raciones estaban muy animados. De la nada, comenzaron a cantar a todo volumen la canción folclórica del Reino del Norte, cantando sobre la prosperidad y la paz del Reino del Norte. Esta canción acompañó a Xie Chungi todo el camino hasta la ciudad fronteriza. Xie Chungi se rió y gritó en voz alta desde las afueras de la ciudad: «General Li, hemos traído las provisiones de raciones. Abran las puertas». Con las voces cantantes que sonaban, las pesadas puertas se abrieron lentamente, y la sonrisa de Xie Chungi desapareció gradualmente de su rostro. La vida era verdaderamente impredecible. Apenas unas horas antes de su llegada, todo sucedió por unas pocas horas de diferencia. Si Xie Chungi hubiera llegado unas horas antes, quizás Li Wudin no habría recurrido a robar las raciones del enemigo. Pero no hay tal cosa como él. ¿Qué pasaría si? En este mundo solo queda un suspiro silencioso, escrito en los libros de historia, y el llanto de remordimiento de quien conoce a quien. Capítulo 77. Mientras el viento sopla, el país se rompe. El granero del reino Yan del Sur se quemó completamente, dando a los exhaustos soldados del Reino del Norte la oportunidad de recuperar el aliento. Durante los 3 días siguientes, todos los soldados del Reino del Norte que defendían la ciudad fronteriza estaban de luto, como si estuvieran a punto de fundirse en la nieve. Otros 3 días pasaron antes de que las novedades de la guerra llegaran al Palacio Imperial. El ministro estaba temblando mientras presentaba el informe. Su Majestad, el general Xie envió con éxito las raciones militares a la frontera, pero el general Li, A pesar de que las palabras del ministro no habían acabado, el pecho de Xiao Yuan comenzó a dolerle súbitamente, lo que hizo que su frente frunciera el ceño y apenas pudiera respirar. Se agarró fuertemente el pecho por encima del corazón mientras escuchaba la voz que enumeraba todos sus vanos intentos de cambiar el destino del Reino del Norte. Esta era también la voz de la desaparición del Reino del Norte. Su Majestad, el general Li, Xiao Yuan cerró los ojos con cansancio. El ministro no necesitó terminar sus palabras, porque ya sabía lo que iba a decir. Li Wudin se rebeló. El general Li, lideró a 3.000 soldados de élite para escabullirse en los cuarteles enemigos, tratando de robar su granero, pero quedaron atrapados en la trampa del enemigo, y todo el ejército fue destruido. Y ninguno de ellos sobrevivió. Xiao Yuan abrió repentinamente los ojos y se levantó abruptamente como si estuviera inmerso en sus pensamientos. Le faltaba el aliento y sus labios estaban pálidos y temblorosos. ¿Tú? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Antes de que pudiera finalizar sus palabras, Xiao Yuan de la nada gorgoteó violentamente. La sangre roja que fluía de su boca se derramaba por todo el suelo. Esta escena conmocionó a los ojos y asombró al corazón. Su Majestad. Había varias personas gritando alarmantemente a su alrededor. Xiao Yuan cubrió su boca sangrante, solo para sentir sus oídos sonando y su cabeza explotando. Se encontró incapaz de oír nada, como si hubiera una gran depresión dentro de su corazón, obstruyendo su cuerpo con un dolor estrangulador. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿No era Li Wudin el protagonista secundario? ¿Cómo pudo morir así como así? ¿Por qué no hubo traición y por qué todos murieron en el campo de batalla? De repente, los ojos de Xiao Yuan se llenaron de Hongxiu. Ella estaba de pie frente a la ventana, las flores de pera cayendo silenciosamente como la nieve. Volvió la cabeza para mirar a Xiao Yuan y le sonrió. Su Majestad. Xiao Yuan dio un paso atrás y miró de nuevo. Sus ojos estaban llenos de impotencia y desesperación. ¿Realmente cambió algo? ¿Como la muerte de Hongxiu? ¿Por qué? ¿Por qué todo era así?
Él solo intentaba proteger el reino del norte, pero ¿por qué cada vez tenían que morir más personas? Sus oídos escucharon un silbido que explotó dentro de la mente de Xiao Yuan, como una risa astuta de un villano, burlándose de su incompetencia y del hecho de que tenía 3000 deudas de vida más colgando de sus hombros. Después de unos días de duro trabajo y continuos ataques, Xiao Yuan finalmente no pudo aguantar más. Una vacía oscuridad lo rodeó al tiempo que se desmayaba lentamente en el suelo. Cuando Xiao Yuan se despertó, vio inmediatamente a la princesa Zhongning sentada en el borde de la cama. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Cuando ella vio que él finalmente se despertaba, le preguntó con pánico mientras sollozaba: «Hermano imperial, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien?». Xiao Yuan extendió su mano y suavemente acarició su cabello. «Estoy bien, no te preocupes». La princesa Zhongning bajó la cabeza y frotó las esquinas de los ojos. Casi estalla en lágrimas nuevamente. «Niner, ¿puedes prometerme algo?». Xiao Yuan hizo el esfuerzo de sentarse en la cama. «Zhongning promete. Mientras el hermano imperial esté bien, Zhongning prometerá cualquier cosa». La princesa Zhongning levantó la cabeza. Xiao Yuan rió y sus ojos se volvieron cálidos y acuosos. «No importa lo que pase después de hoy, debes vivir y no buscar la muerte. ¿Entiendes?». La princesa Zhongning parecía desconcertada, pero aún así asintió con la cabeza, con una expresión solemne y seria. Xiao Yuan presionó su corazón, el cual aún latía de dolor, y preguntó: «¿Cómo está la línea del frente?». Respondiendo a su majestad, un ministro al lado de la cama informó: «El subgeneral Xie tomó la posición del general Li, y ha estado reorganizando las tropas y está en proceso de enviar tropas para la venganza». Xiao Yuan dio un suave HMMN, mientras se apoyaba en la cama con los hombros ligeramente colapsados, los labios ligeramente abiertos y los ojos desanimados. Parecía estar pensando en algo, y después de un largo silencio, volvió a hablar: «Quiero ir al altar para el sacrificio del Templo del Cielo». El sacrificio del Reino del Norte requería ovejas y cerdos vivos. Después de escuchar esto, el ministro respondió: «Bei Chen irá y lo preparará todo». Xiao Yuan dijo: «No, no hay necesidad de preparar nada, solo 3 palitos de incienso serán suficientes. No voy a ofrecer un sacrificio a los cielos». Por un breve momento, el ministro se sorprendió. Cuando volvió a la realidad, fue a preparar la visita. Más tarde, al atardecer, a pesar de su malestar, Xiao Yuan fue al altar del templo del cielo en las afueras de la ciudad imperial. Irónicamente, la última vez que vino aquí, Yan Ein aún estaba a su lado, así como estos 99 escalones, y la puesta de sol que parecía teñir todo de rojo sangriento. Fue hace unos meses, pero parecía que ya había pasado toda una vida. Xiao Yuan se arrodilló en el altar del templo del cielo. El viento y la nieve aullaban y el frío era penetrante. Xiao Yuan, quien sostenía 3 palitos de incienso, respiró profundamente el aire frío mientras se arrodillaba. Después de adorar por un rato, levantó la mirada. Todo su cuerpo temblaba y las lágrimas fluían como una fuente. Los delgados copos de nieve caían sobre Xiao Yuan, pero parecía que incluso ese ligero toque lo aplastaría. El viento aullador era fuerte, como el rugido bajo de 3000 fantasmas furiosos. Esas voces de luto presionaron su cabeza, preguntándole por qué había dejado ir a Yan Ein pese a la seguridad del Reino del Norte. Su voz se ahogaba en la fragilidad, murmurando: «Realmente me esforcé, de verdad he dado lo mejor de mí, lo siento tanto». En enero, la nieve hizo descender un gran frente frío. Xi Chungdi lideró el ejército, luchando perdidamente durante 2 meses enteros. Sin embargo, al final, aún así fue derrotado. El Reino del Norte fue incapaz de recuperar su poder. Y 2 días después, decenas de miles de caballos y soldados irrumpieron en las murallas de la ciudad. Glosario. 1. Chumujngxn significa estar conmocionado al ver una situación horrible.
Capítulo 78. Anoche hubo una brisa primaveral en el pequeño edificio. El viento que viene del norte barría sucesivamente el suelo cubierto de hierba blanca y nieve. Xiao Yuan se despertó una noche solo para ver las ramas muertas fuera de la ventana. Colgando de las ramas había flores de hielo cristalino, y los cuervos aullaban miserablemente por el frío. Estaba tan silencioso que si 4 agujas caían, podía oír el sonido de ellas golpeando el suelo. La criada que le ayudó a dormirse ayer ya había desaparecido, y cuando Xiao Yuan se levantó de su cama, lo que le dio la bienvenida fue la visión de un completo caos. Su dormitorio imperial había sido saqueado de objetos de valor, y todo el oro y la plata también habían desaparecido. Sin embargo, Xiao Yuan no se sorprendió. Desde que el reino Yan del Sur se situó en las afueras de la ciudad imperial el día anterior, el palacio imperial había sido un caos. Los miembros de la familia real, el ministro y los subordinados, todos ellos habían huido. Había cosas destrozadas esparcidas por todos lados. El majestuoso y pacífico palacio imperial original había dejado de existir. Xiao Yuan alzó la manta para levantarse y comenzó a vestirse. Sin embargo, estas pesadas ropas con patrones eran tan complicadas que Xiao Yuan no pudo averiguar cómo usarlas apropiadamente. Al final, se envolvió casualmente en un grueso abrigo, una túnica exterior aleatoria, se envolvió en una capa de algodón y luego salió de la alcoba. Todos los guardias y sirvientes imperiales ya habían escapado del palacio imperial. Los ministros que le habían aconsejado varias veces que escapara hace unos días, también se habían ido hace tiempo. El palacio, que originalmente estaba lleno de canciones y bailes, ahora se veía extremadamente desolado y caótico. Era el espectáculo de la ascensión y la caída. Algunas personas estaban tan enojadas que podían vomitar, otras sentían tanta amargura que solo podían llorar como los cuervos. Xiao Yuan pisó la nieve y caminó todo el camino hasta el palacio Yongning. Cuando pasó por el pabellón Jin Fengyulu, no pudo evitar detenerse en su camino. El pabellón original con sus azulejos dorados y aleros rojos ahora estaba lleno de azulejos rotos. La prosperidad original ya no se puede ver. Mirando este pabellón, casi podía ver a Yan Ein barriendo la nieve como si estuviera en trance. Después de un rato, salió de sus pensamientos y se fue a toda prisa. El palacio Yongning también era un desastre. Había ropa esparcida por todo el suelo. Y había restos de madera rota. Xiao Yuan de repente se sintió muy ansioso y se precipitó a la sala principal. Lo que Xiao Yuan nunca esperó es que la habitación de la princesa Yongning fuera la misma de siempre. La princesa Yongning estaba sentada frente al tocador, vestida con una simple túnica blanca. No había sirvientes alrededor, y estaba sola, maquillándose las cejas y los labios. En cuanto oyó un ruido, giró la cabeza. Cuando vio que era Xiao Yuan, sonrió cálidamente. Hermano imperial, Xiao Yuan vio a la princesa Yongning de pie, ondeando sus mangas y bailando. Cuando terminó, le preguntó con una sonrisa: ¿Fue hermoso? Xiao Yuan dijo: muy hermoso. Este ya no era un próspero palacio imperial, sino que era un palacio en ruinas. Y aún así, todavía hay un lugar para cantar, donde algunas cosas han permanecido iguales, pero la gente ha cambiado, volviéndose completamente atrevida. La princesa Yongning levantó sus mangas y preguntó: hermano imperial, ¿tienes algún arrepentimiento? Xiao Yuan se quedó atónito por un momento, como si escuchara la voz de la nación sonando en sus oídos otra vez. Una voz que lo maldijo por dejar ir a Yan Ein, e incluso por la caída del reino del norte. Pero aún así, dijo con una sonrisa: no. ¿Es así? La princesa Yongning bajó la mirada. Realmente envidio al hermano imperial. Xiao Yuan dio un paso adelante. Niner, ¿tienes miedo de la ruptura del país? Las comisuras de la boca de la princesa Yongning estaban ligeramente levantadas, pero estaba infatigablemente arrepentida. Yongning no teme la destrucción del país, ni tampoco la muerte de mi familia. Lo único que lamento es que en ese momento, en ese tiempo, no le mostré mis sentimientos, no le hablé con el corazón, y ahora, si no nos vemos de nuevo,
me veré reducida a las lágrimas. Solo deseo que ella superíndice 1 tenga una vida de paz y bienestar. Xiao Yuan extendió la mano y acarició el cabello de la princesa Yongning. Ustedes se verán de nuevo, no te preocupes. Dejaré que venga a verte. La princesa Yongning levantó repentinamente la cabeza. Su respiración era inestable. Pero, ¿cómo puedo dejarla venir a verme? ¿Cómo puedo dejarla verme así, reducida a tal situación? No te preocupes, definitivamente querrá verte. Solo tienes que esperar aquí, puedes esperarlo, te lo prometo. Xiao Yuan mostró una sonrisa superficial, pero sus ojos estaban llenos de lástima. Niner, no te sientas culpable. No tienes que preocuparte por lo que pasó, no debes culparte. La vida es corta, y no hay forma de volver a lo que era el hogar antes. Ya que ustedes dos se adoran, entonces deben estar juntos. Y cuando lo veas de nuevo, olvídate de todo lo demás y vete con él. Los ojos de la princesa Yongning tenían un poco de confusión, como si fuera medio consciente de lo que significaban las palabras de Xiao Yuan, pero aún así asintió con la cabeza. Xiao Yuan dio un largo suspiro de alivio, como si hubiera dejado caer una gran piedra de su corazón. Tranquilizó a la princesa Yongning unas cuantas veces más antes de darse la vuelta y marcharse. Súbitamente, una fuerte nevada cayó del cielo, como para añadir más desolaciones al ya deprimido palacio. Xiao Yuan caminó lentamente hacia su dormitorio, pero de repente se detuvo no muy lejos de su entrada. Porque había un hombre parado en la entrada de su dormitorio. Glosario. 1. Él y ella en chino se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Por lo tanto, XYA no es 100% idiota aquí, simplemente no sabe que nuestra princesa se refiere a un ella en lugar de a un él.